Ahora vamos a ver los criterios de convergencia para integrales impropias. Entonces vamos a ir viendo algunos diferentes tipos de integrales y cómo podemos analizar si son convergentes o divergentes. Recuerden que una integral converge si su resultado da un número real y diverge si no es así. Por ejemplo, es divergente cuando la integral da como resultado infinito positivo o infinito negativo. ¿Qué es lo que hacemos con los criterios de convergencia? Analizar si la integral converge sin la necesidad de calcularla. Es decir, podemos decir desde un principio si va a ser convergente o divergente, pero no vamos a tener que calcularla. Por ejemplo, un caso son las integrales de las funciones exponenciales. Cuando tenemos una función exponencial r a la x, esa converge solo si r está entre 0 y 1. ¿Por qué pasa eso? Recordemos las gráficas de las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tenían dos casos. El caso cuando la función exponencial es creciente y el caso cuando la función exponencial es decreciente. Así. ¿Ven? Cuando la función exponencial es creciente y si el intervalo va desde a hasta más infinito, ven que esta área que hasta aquí se hace infinita. Entonces por eso es divergente. Y en el caso de que la integral sea decreciente, si tenemos un área que va desde a hasta más infinito, eso ahí sí sería decreciente, sí sería creciente. Pero igual puede cambiar si la integral aquí en vez de ir a más infinito va a menos infinito, entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, estas como son de 0 más infinito, son fáciles de analizar. Lo que vamos a hacer es separar en la integral lo que es constante. Por ejemplo, aquí está 2x a la menos 3. Yo lo puedo separar como la integral de 0 más infinito de 2x por 2 a la menos 3, que es lo mismo. Y abajo de 5 a la x más 1, puedo tener 5 a la x por 5 a la 1. Si yo de esa integral saco lo que es constante, que es el 2 a la menos 3, que es un octavo, sobre 5 a la 8, eso daría 1 entre 40 por la integral de 0 más infinito de 2 quintos elevado a la x de x. Y como este 2 quintos es menor que 1, entonces esta integral es convergente, ¿no? En esta integral que tenemos aquí, tenemos 3 a la 2x, es como tener la integral de 0 más infinito. 3 a la 2 es 9, como tener 9 a la x sobre 5 a la x por 5 a la menos 1. Al sacar ese 5 a la menos 1, pasa arriba como 5 porque el exponente cambiaría de signo, me quedaría 9 quintos elevado a la x de x, que me faltaba el de x. Y como el 9 quintos es mayor que 1, esta es una integral que diverge. Entonces es fácil analizarlas, ¿verdad? Pero también se pueden calcular algunas. ¿Cómo se calculan? Recordemos que la integral, vamos a ponerla por aquí, la integral de a la x de x es igual a la x sobre el logaritmo natural de a, bueno, más c, ¿verdad? Pero vamos a utilizarla aquí. Si yo tengo la integral de 0 más infinito, okay, vamos a escribirla como, recuerden que una integral de primera especie para calcularla le hacemos límite cuando b tiende a más infinito de la integral de 0 a b de, y esta la voy a separar, voy a poner 5 por 3 séptimos a la x, ¿no? Más 8 por 1 séptimo a la x. ¿Ven? Ven que al separar esto queda 3 a la x sobre 7 a la x, lo ponemos como un solo, el 8 es una constante, aquí era un menos, perdón, por ahí era un menos, entonces vamos a cambiarlo, aquí era menos, era un menos, vamos a ponerle ahí el de x, y ese 8 sobre 7 a la x queda 8 por 1 séptimo a la x. Y esas integrales se pueden calcular. Ven que eso sería el límite cuando b tiende a más infinito de 5, la integral de 3 séptimos a la x es 3 séptimos a la x sobre el logaritmo natural de 3 séptimos, ¿no? Menos 8 por 1 séptimo a la x sobre el logaritmo natural de 1 séptimo. Y eso debe ir evaluado en b y en 0. Vamos a evaluar en b. Ven que b es infinito. ¿Qué pasa con una función exponencial que es decreciente? Bueno, si la función exponencial es decreciente, vean que su límite en el infinito me da 0, ¿no? Es decir, que a la más infinito es igual a 0 cuando el a es un número menor que 1, ¿verdad? Cuando a está entre 0 y 1, cuando es decreciente. ¿Sí? Entonces quiere decir que es un infinito me da 0. Entonces un infinito me da 0, quiere decir que al evaluar en infinito sería bueno, ya tendríamos que escribirlo, pero sería el límite cuando b tiende a más infinito de 5 por 3 séptimos elevado a la b sobre el logaritmo natural de 3 séptimos, y es una b, menos 8 por 1 séptimo elevado a la b sobre el logaritmo natural de 1 séptimo, y luego evaluado en 0. En 0 sería 5 por 3 séptimos elevado a la 0 sobre el logaritmo natural de 3 séptimos, menos 8 por 1 séptimo elevado a la 0 sobre el logaritmo natural de 1 séptimo ahí, ¿no? Y ven que eso nos daría, como esto da 0 y esto da 0, todo esto va a dar 0,
nos va a quedar nada más eso. Menos 5, 3 séptimos elevado a la 0 es 1. 5 sobre el logaritmo natural de 3 séptimos. Más 8 por 1 séptimo a la 0, que es 1, es toda 1. Y me queda el logaritmo natural de 1 séptimo. Ese es el resultado de nuestra integral, que significa entonces que converge, se puede calcular, ¿no? Se puede calcular la integral. Otro tipo de integrales que podemos analizar su convergencia son las p integrales, es decir, es una integral que lo que tiene es un 1 entre x a la p, ¿verdad? Si esa integral es de primera especie, la integral de a más infinito de 1 entre x a la p, esa converge si el p es mayor que 1 y diverge si el p es menor o igual que a 1. También aplica para integrales que son del tipo x menos a la p. También así son p integrales, cuando tenemos integrales de ese tipo, x menos a la p. Recuerden que una integral de primera especie, si aquí tiene un intervalo que es infinito, entonces todas esas integrales de primera especie convergen si este p es mayor que 1. Si el p es menor o igual que 1, diverge. Y las de segunda especie son, bueno, para que sean de segunda especie, vean que se indefinen 0, la x vale 0, se indefine. También aplica cuando la integral es de a b, de 1 entre x menos a la p de x. Vean que ese x menos a hace que se indefina en a. Si ponemos aquí x igual a, me da una asíntota, es decir, me da un número sobre 0 y sería una integral de segunda especie. Si ese caso convergen si el p es menor que 1. Si el p es mayor o igual a 1, divergen. Entonces las de segunda especie y las de primera especie son al contrario. Cuando una p integral es de primera especie, converge si p es mayor que 1, y cuando es de segunda especie, converge si p es menor que 1. Es diferente, es el contrario. Analicemos algunos casos de integrales. Por ejemplo, ¿esto qué es? Es una integral, vamos a ver. Como a es 5 más infinito, ven que en 5 estas se indefinen 3. Hay que tener cuidado porque podría hacerse de tercera especie también. Que es decir, que sea de segunda especie y de primera especie. Este es un intervalo infinito. Y se indefine en x igual 3, pero el intervalo empieza en 5. Entonces es de primera especie nada más. Es una p integral, ¿verdad?, de primera especie. Y el p es igual a 4. Cuando es mayor que 1 de primera especie, entonces esa converge, ¿verdad? Vamos con la segunda. Esta es una p integral. Se indefine, vean que en menos 1, también de primera especie, es como tener 1 entre x más 1 elevado a la 1 tercio, porque la raíz cúbica es como tener elevado a la 1 tercio. Entonces, ese p es una p integral de primera especie, pero con p menor que 1, entonces diverge. Veamos esta, vean que es una p integral de segunda especie. Aquí en x igual 5 se indefine. Es como tener la integral de 5 más infinito de dx entre x menos 5 elevado a la 1 cuarto. Y como el p es menor que 1, pero es de segunda especie, es una p integral de segunda especie, esta converge, porque las de segunda especie convergen para el caso de menor que 1. Esta no es una p integral, porque aquí tiene, en vez de tener, bueno, se indefine en 2, ven que si yo pongo 2 aquí, 2 a la 4 y 16 menos 16 es 0, pero ocupo que sea x menos algo, ¿verdad? Y es x a la 4, entonces esta no es una p integral. Ahorita vamos a ver cómo se analiza la convergencia de esas p integrales con otro criterio que me permite sí compararlas con una p integral, pero de otra forma. Entonces ese caso no es una p integral. Veamos otros casos. En este caso lo que cambia es que les puse que tienen menos infinito, igual esta es como tener x más 3 elevado a la 1, es de primera especie porque tiene infinito aquí, y como el p es igual a 1, esta diverge, ¿verdad? Esta que está aquí no es una p integral. ¿Por qué? Porque tiene ese más 3 ahí. No es una p integral. Esta es de segunda especie, se define en 3. Vean que se define aquí en 3. Y el p es 5 medios. El 5 de aquí y el 2 de la raíz, ¿verdad? 5 medios. 5 medios es mayor que 1, entonces diverge porque es de segunda especie. Y esta es como tener x más 2. Esta es de tercera especie. Analicemos esta que es de tercera especie. Esa es de tercera especie. Cuando es de tercera especie, ¿qué hacemos? Lo separamos en 2. Vean que va de menos infinito a menos 2. Al ser menos infinito me indica que es de primera especie. Y el menos 2, como se define aquí en menos 2, es de segunda especie también. Es decir, una p integral de tercera especie. ¿Qué es lo que hago? Separarla. Que vaya de menos infinito a cualquier número que esté antes de menos 2. Por ejemplo, menos 3. Y esa es de x entre x más 2 elevado a la 1 quinto. Esa es de primera especie. Y otra que vaya de menos 3 a menos 2. De dx entre x más 2 elevado a la 1 quinto. Esta que está aquí es de primera especie. Y como el p es menor que 1, diverge. Y esta que está aquí es de primera especie, perdón, de segunda especie. Y como el p es menor que 1, converge. Entonces, si una diverge y la otra converge, en total diverge. Para que sea convergente, las dos tienen que ser convergentes. Así es como analizamos algunas p integrales de primera especie.
Después está la divergencia asintótica, que es solo para estudiar divergencia. Se llama divergencia asintótica. ¿Qué quiere decir? Es cuando el límite, cuando hacemos el límite al infinito de la función, para primera especie nada más, y eso me da un número que no es cero, ¿verdad? Si ese número no es cero, yo ya puedo determinar la divergencia. Por ejemplo, si el número es mayor que cero, es más infinito. Si el número es menor que cero, ya me da menos infinito. Y si la integral da más o menos infinito, puede ser más o menos infinito. Hay que calcularla, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago el límite cuando x tiende a infinito de 3x más 1 sobre 2x menos 1, ven que ese límite da 3 medios. Bueno, recuerden que para hacer ese límite tenemos que sacar el factor forzado, que sería 3 más 1 entre x. El 2 queda, perdón, el x queda 2 menos 1 entre x. Esto se cancela, esto da 0, esto da 0, esto me daría 3 medios. Me está dando un número mayor que 0. Entonces quiere decir que la integral diverge. Pero no solo diverge, sino que puedo decir que diverge a más infinito, ¿no? Eso es lo que podemos hacer ahí. Ahora vamos a borrarla para hacer la otra. En esta otra integral tengo que hacer el límite, pero ese límite lo tengo que hacer con L'Hopital. Vamos a ver, límite cuando x tiende a menos infinito, porque es en menos infinito donde tiene problemas. Límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 3 entre x elevado a la x. Ese límite en infinito da 1 a la infinito, es una forma indeterminada. 1 a la infinito, ¿por qué? Porque ven que 3 entre infinito da 0, 1 y x va a infinito, es 1 a la infinito, es una forma indeterminada. Que para hacerla se hacía con L'Hopital y se hacía el procedimiento aquel de e a la límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo natural de 1 menos 3 entre x elevado a la x. Esta x pasa aquí al frente, queda e a la límite cuando x tiende a menos infinito de x por logaritmo natural de 1 menos 3 entre x. Esta x la pasamos aquí abajo como 1 entre x para poder aplicar L'Hopital, e a la límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo natural de 1 menos 3 entre x sobre 1 entre x y derivamos. Al derivar eso, ahora sí aplicamos L'Hopital, e a la límite cuando x tiende a menos infinito, la derivada del logaritmo es 1 entre 1 menos 3 entre x por la derivada de menos 3 entre x, que es 3 entre x a la 2, la derivada de 1 entre x, que es menos 1 entre x a la 2. Cancelamos el x2 con x2 y al evaluar en infinito esto da 0. Me está quedando 1 por 3, 3 sobre menos 1, ese límite me da menos 3. Si el límite da un mayor que 0, quiere decir que la integral diverge, esta integral diverge, y diverge a menos infinito. Entonces ya sabemos el resultado de esa integral. Ese criterio es solo para divergencia, es cuando el límite de esto no da 0. Si el límite no da 0, de una vez diverge, pero podemos determinar hacia dónde diverge, si a más infinito o a menos infinito, dependiendo del caso. Después vamos a ver el criterio de comparación directa. Para eso vamos a usar algunas desigualdades que tenemos por aquí. Por ejemplo, una desigualdad es que sen de x es menor o igual a 1, el valor absoluto, es decir, podemos concluir que sen de x siempre está entre menos 1 y 1, nos va a ser útil igual para el cos. Aquí para desigualdades, que si a es menor o igual a b, a más x es menor o igual que b más x, hay algunas cosas ahí y que aquí cambia. Ahorita vamos a analizar esos casos, vamos a ir analizándolos poco a poco, hay algunas desigualdades. Otras desigualdades útiles que no están ahí es que el logaritmo natural de x es menor que x, que e a la x es mayor que x a la n, cualquier x a la n, y también una importante es la de arcotangente, que no sale por ahí. Arcotangente está siempre entre menos pi medios y pi medios. Esas son desigualdades que nos van a ser útiles por ahí cuando hagamos el criterio de comparación directa. ¿Qué es el criterio de comparación directa? Muy simple. Dice que si f de x es una función que es menor o igual que x, menor que igual que g de x, es decir, la función f de x es menor o igual que la función g de x. Si la integral de g de x converge, la integral de f de x también converge. Es decir, si la más grande converge, la más pequeña también converge. Y si es al contrario, si la más pequeña diverge, entonces la más grande también diverge. ¿Sí? Si f de x diverge, la de g de x diverge. Pero si g de x converge, la de f de x converge. Es decir, si yo encuentro que la función que yo conozco es menor que otra que yo conozco su convergencia, entonces converge. Y si yo encuentro que la función es más grande que otra que diverge, entonces también va a ser divergente. Por ejemplo, veamos esta, qué fácil. Esta integral que está aquí, ya sabemos que el sen es menor que 1. Entonces yo sé que esta integral que está aquí es menor o igual que la integral de 1 más infinito, como el sen es menor que 1, de 1 entre x a la 2 de x. Y esta integral converge. ¿Por qué converge? Porque es una p integral de primera especie con p mayor que 1. Entonces converge. Esta integral que está aquí, vamos a ver, analicémosla. El x a la 3 es menor que x a la 3 más 4. Es menor que x a la 3 más 4. Entonces, 1 entre x a la 3, cuando uno hace este cambio, vean esto. X a la 3 es menor que x a la 3 más 4. Cuando lo invierto poniendo un 1 arriba, se cambia este signo. Es mayor que 1 entre x a la 3 más 4. ¿Verdad?
¿Qué quiere decir? Que esta integral que está aquí es menor que la integral de 2 a más infinito de 1 entre x a la 3 de x. Y como esta es convergente, porque es de primera especie, p integral de primera especie con p mayor que 1, entonces esta también converge. Entonces así las podemos ir analizando. Por ejemplo, aquí dice, usa el criterio de comparación directa para determinar la convergencia de las siguientes integrales. Veamos. El x a la 2 menos 4, que es lo que está aquí, es menor que x a la 2. ¿Por qué? Porque le estoy restando 4, entonces es menor que 2. Entonces la raíz cúbica de x a la 2 menos 4 también es menor que la raíz cúbica de x a la 2. Es una comparación directa. Cuando lo invierto, 1 entre la raíz cúbica de x a la 2 menos 4 es mayor que 1 entre la raíz cúbica de x a la 2. Es decir, que esta integral que está aquí es mayor que la integral de 5 más infinito de dx entre la raíz cúbica de x a la 2. ¿Verdad? Pero ven que eso es como tener x a la 2 tercios. Esta es una p integral de primera especie con p menor que 1, y si el p es menor que 1 diverge. Y si esta diverge, como esta es mayor que esta y esta diverge, esta también entonces diverge. Veamos esta, perdón. Ya vimos que el logaritmo natural de x más 2 es menor, bueno, el logaritmo natural de x es menor que x, ¿no? Entonces el logaritmo natural de x más 2 es menor que x más 2. ¿Qué quiere decir? Que 1 entre el logaritmo natural de x más 2 es mayor que 1 entre x más 2. Recuerden que se cambia. Entonces esta integral es mayor que la integral de 2 a más infinito de 1 entre x más 2. Y esa integral diverge, porque es una p integral de primera especie con p igual a 1. Y como esta diverge y esta es mayor que esta, entonces esta también diverge. Así es como utilizamos el criterio de comparación directa para integrales de primera especie. También existe el criterio de comparación directa para integrales de segunda especie, pero se hace de la misma forma, es decir, igual. Si el límite, si f de x es menor o igual que g de x, y la de g de x converge, entonces la de f de x también converge. Y si la de g de x, y la de f de x diverge, la de g de x diverge. ¿Qué tengo que tener cuidado? Que yo esté comparándolo con una integral que también sea de segunda especie. Es decir, tengo que analizar el caso o el factor que me da problema, el que me da 0. Por ejemplo, veamos esto. Aquí yo tengo dos factores, x menos 4 y x más 4. Pero ¿dónde se indefine? Vean que aquí está el 2, se indefine en 2. Esta parte se indefine en menos 4, pero menos 4 no está en el intervalo, se indefine en menos 2. Entonces yo lo que voy a hacer es analizar, como el x más 4 yo lo puedo analizar está entre 2 y 5, ¿verdad? Es decir, vamos a empezar de esta forma. El x está entre 2 y 5, porque es el intervalo en el que estoy trabajando. Entonces el x más 4 está entre 2 más 4, que son 6, y 5 más 4, que es 9. El x más 4 está entre 6 y 9. Quiere decir que la raíz cúbica, que es lo que aparece ahí, de 6 es menor o igual que la raíz cúbica de x más 4 y menor o igual que la raíz cúbica de 9. ¿Qué quiere decir eso? Que esa expresión que tengo ahí, 1 entre la raíz cúbica, bueno, vamos a invertirlo primero, 1 entre la raíz cúbica de 6, vamos a invertirlo de esta forma, mejor así, que 1 entre la raíz cúbica de x más 4, ¿verdad? Es menor o igual que 1 entre la raíz cúbica de 6 y mayor o igual que 1 entre la raíz cúbica de 9. ¿Por qué? Porque al invertirlo tengo que cambiarlo, este pasa para allá y este pasa para allá. ¿Qué quiere decir? Que esa integral que tenemos aquí, vamos a usar esta desigualdad, es menor o igual que la integral de x, de 2 a 5 de dx, entre la raíz cúbica de x menos 2 por, ya sabemos que esta expresión, la raíz cúbica de x más 4 es menor o igual que la raíz cúbica de 6, así. Sacando 1 entre raíz cúbica de 6, que es una constante, nos queda nada más la integral de 2 a 5 de dx entre x menos 2 elevado a la 1/3, que es una integral que converge por ser de segunda especie y el p es menor que 1, es 1/3. Entonces esa converge. Analicemos la otra integral, es muy parecido a lo que tenemos ahí. Nada más que la desigualdad que nos va a servir es la que es mayor, más bien en este caso. Vean por qué. Porque, de nuevo, vamos a ver, analicemos esto. El 15 menos x que tenemos aquí arriba, el x a la 2, vamos, hagámoslo directo aquí. Esa integral que está ahí, vamos a ver, es menor o igual que ven que aquí arriba x a la 2 más 8, el x a la 2 es positivo, entonces eso de arriba es menor o igual que 8. La parte de abajo ven que se indefine en 7, me queda la raíz, la integral de 7 a 10
de la raíz quinta de x menos 7 a la 6, ¿verdad? Y esto que está aquí es mayor que 15, sería menor que, vamos a hacerlo, el 15 menos x, vamos a hacerlo por aquí. El x está entre 7 y 10. El menos x estaría entre menos 10 y menos 7, se cambia, se invierte también. El 5 menos x estaría entre, sumarle 5, ¿verdad? 5 menos x, perdón. Ahí, sumarle 5 entre menos 5 y menos 2, ¿verdad? La que me sirve al invertirlo, 1 entre 5 menos x, 1 entre 5 menos x está entre menos un quinto y menos un medio, así, me sirve esta, ¿verdad? Entonces eso es menor que poner un menos 2 aquí. Al sacar el 1 entre la raíz quinta de menos 2, me queda la integral de 7 a 10 de 1, bueno, del 8, saquemos el 8 aquí también, de 1 entre x menos 7 elevado a la 6 quintos. ¿Ven? ¿Qué problema tenemos ahí? Que este 6 quintos es mayor que 1, y si esta converge, yo no puedo concluir que esta converge. Ven, esa desigualdad no me sirvió. Entonces, ¿cuál es la desigualdad que me sirve? Veamos. La que me sirve es la otra. La que me sirve es la otra. Decir que esto que está aquí, ¿verdad? Decir que esto que está aquí es mayor o igual. Voy a ponerle mayor o igual. Vean que es mayor o igual que, voy a ponerle aquí un 8, porque es mayor o igual, porque este x2 sería mayor, eso es mayor. Y aquí poner la raíz quinta de x menos 7, y ya sabemos que el 15 menos x va a ser mayor o igual que menos un quinto por menos 5, esa integral que está ahí. Pero esa integral converge. ¿Por qué? Porque este es x menos 7 elevado a la 1 quinto, y como el p es menor que 1, entonces converge. Ahorita vamos a ver que hay un criterio más fuerte para esto, que se llama el criterio de comparación al límite. ¿Por qué es más fuerte? Porque me permite hacer esa comparación de una forma más directa. Ahorita vamos a verlo, pero eso para que entendamos el criterio de comparación directa. Ok, para entender primero el criterio de comparación al límite, vamos a ver cuándo dos funciones son similares y cuando una función es más rápida que la otra. Por ejemplo, si yo tengo dos funciones que van al infinito y el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x es igual a un número, ¿verdad? Entonces las funciones son muy similares. Por ejemplo, cuando yo hago el límite cuando x tiende a infinito de 5x a la 2 menos 7 entre 3x a la 2 más 4, si uno calcula ese límite le va a dar 5 tercios. Recuerden que si los límites son al infinito y tienen igual grado, al final lo que utilizo son estos números, 5 tercios. Me está dando un número. ¿Qué quiere decir? Que estas dos funciones son muy similares en el infinito. Pero si ese límite me da infinito, ¿qué significa? Que la función de arriba es mucho más rápida. Y si me da 0, que la función de abajo es mucho más rápida. Por ejemplo, si yo hago el límite cuando x tiende a infinito de x a la 3 menos 7 sobre x a la 2 más 1, ese resultado me da infinito. ¿Por qué? Porque la función de arriba es más rápida. O lo que es lo mismo, si hago el límite cuando x tiende a infinito, si lo tomamos al revés, x a la 2 más 1 entre x a la 3 menos 7, como el de abajo es más grande, eso me da 0. La función de abajo es más rápida que la de arriba. Eso es lo que significa, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, para analizar el criterio de comparación al límite. Si yo tengo dos funciones y hago el límite al infinito, y ese límite me da un número L, bueno, aquí está, y ese número es diferente de 0, entonces las funciones son similares y las integrales son similares. ¿Qué quiere decir eso? Que si una converge, la otra función también converge. Si ese límite me da 0, es porque la función de abajo es más rápida que la de arriba. Y si la de abajo es más rápida, entonces si la de abajo converge, la de arriba también converge. Ahora, si la función de abajo, si el límite me da infinito, es porque la función de arriba es más rápida. Entonces, si la de abajo diverge, la de arriba, entonces diverge. Ese es el criterio de comparación al límite, ¿verdad? Sin embargo, lo podemos hacer de formas diferentes. Veamos qué fácil es. Esto es una p integral, ¿verdad? De primera especie. Yo que lo que voy a hacer para usar el criterio de comparación al límite en integrales de primera especie, simplemente voy a tomar el grado más grande. Es decir, aquí abajo tengo x3, voy a compararlo y lo voy a comparar con la función. Voy a compararlo con la integral de 2 a más infinito de 1 entre x a la 3 de x, ¿verdad? Para nosotros esta sería la función f y esta sería la función g. Voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x, que es 1 entre x a la 3 más 4, y la función g de x, que es 1 entre x a la 3. Ese límite me da límite cuando x tiende a más infinito de x a la 3, haciendo esto aquí, sobre x a la 3 más 4, y ese límite me da 1.
Como da un número diferente de 0, quiere decir que estas dos integrales se comportan igual. Y como esta integral converge, entonces esta integral también converge, ¿verdad? Más adelante lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vean qué fácil. Tenemos la integral de 2 a más infinito de dx entre x a la 3 más 4. Simplemente lo voy a poner así, que esta se comporta igual a la integral de 2 a más infinito de dx entre x a la 3. ¿Qué es lo que me importa nada más? Su grado mayor. El grado mayor, nada más es lo que me va a importar. Por ejemplo, una como esta, bueno, lo que me interesa son sus grados. Cuando son de primera especie, lo que me interesan son sus grados. Tengo que analizar que no sea de tercera especie. Por ejemplo, vamos a analizar, esto aquí se indefine en 0, no hay problema, porque el integral, esto si lo calculamos, me va a dar menos 7 y 2. Ninguno de los dos está en el intervalo, entonces esta es de primera especie. Voy a analizar solo sus grados más grandes, es decir, voy a poner directamente, sin hacer el criterio de comparación al límite, porque yo sé que ya me va a dar un número. Voy a decir, esta integral se va a comportar como la integral de 3 a más infinito. Arriba, ¿cuál es el grado más grande? x2. Voy a poner solo x2. Y abajo tengo dos grados, el de x3 y el de x2, pero ese x2 está entre raíces, es como tener x2 entre 2, ¿verdad? Porque es el de la raíz. Ven que eso me da que al final esa integral se comporta como la integral de 3 a más infinito. Tengo x2, abajo x3, se cancela un x2, queda x1 y x1, de 1 entre x2 de x. En integrales de primera especie me interesa solo el grado más grande que tienen las partes de arriba y la parte de abajo. En la parte de abajo, como hay una multiplicación, el de arriba el más grande es x2, este no me interesa. Abajo hay una multiplicación, entonces tomo el grado de x3 y tomo el grado de x2, que es el más grande. Este no me interesa porque es menor. Y al multiplicarlos, bueno, ese2 por la raíz, que es 2 entre 2, que es 1. Y me da abajo un grado 4. Arriba tengo x3 por x1, el grado 4. Y arriba de x2 me queda 1 entre x2. Y esa integral converge. ¿Por qué converge? Porque es una p integral de primera especie y el p es mayor que 1. Entonces al final solo me interesan sus grados. Igual una función como esta. Lo que me interesan son sus grados. El logaritmo natural no me interesa porque el logaritmo natural es despreciable, es decir, se vuelve más pequeño que las otras funciones. Pero vamos a hacerlo con el criterio de comparación al límite. Voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito y voy a tomar solo los grados. Es decir, voy a compararlo en este caso con la integral de 3 a más infinito de x a la 1 medio sobre x a la 2. 2 menos 1 medio, que eso al final es la integral de 3 a más infinito. 2 restando exponentes ahí son 1 entre x a la 3 medio, nada más eso es lo que me daría. Ven que eso nos va a dar, si yo hago eso me queda la integral f de x, que es la raíz de x, entre x a la 2 más 1 por logaritmo natural de x, y abajo 1 entre x elevado a la 3 medios. Cuando multiplico esto, tengo 3 medios y la raíz de x es x a la 1 medio. Cuando sumo 3 medios más 1 medio me da 4 medios, que es x2, es decir, me queda al final x2 sobre x a la 2 más 1 por logaritmo natural de x. Pero eso da, ven que esta parte da 1, porque tengo igual grado, x2 y x2 se cancela, da 1. Y el logaritmo en infinito me da 0. 1 entre logaritmo me da 0. Este límite me da 0. ¿Por qué? Recordemos la función logarítmica. La función logarítmica es así. ¿Verdad? El logaritmo, perdón, esta es la exponencial. La función logarítmica es así. El logaritmo en infinito da infinito. Pero 1 entre infinito da 0. Entonces esta integral me da 0. Al ser un número que da 0, al dar 0, recordemos que si esta converge, entonces esta también converge por el criterio de comparación al límite. Entonces concluimos que converge. ¿Por qué? Porque esta es una p integral con p mayor que 1. Y también tenemos el criterio de comparación al límite para integrales de segunda especie, que es de la misma forma. ¿Qué es lo que dice? Que si yo hago el límite de f de x entre g de x y me da diferente de 0, entonces las dos se comportan igual. Si me da 0 y la de abajo converge, la de arriba converge. Si me da infinito y la de abajo diverge, la de arriba diverge, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es compararlo solo con, vean la diferencia. Cuando tengo una integral de primera especie y voy a utilizar el criterio de comparación al límite, lo voy a comparar con tomando sus grados, ¿verdad? En las de segunda especie lo voy a comparar, pero tomando el factor que se indefine con su exponente. Es decir, vean esta. Tengo x menos 1 a la 2 y x más 5. ¿Dónde se indefine esta? Se indefine en 1. Aquí es donde tiene el problema que la hace de segunda especie. Este es en menos 5, entonces no me interesa. Me interesa solo esta parte. Es decir, yo la voy a comparar directamente con 1 entre x menos 1 elevado a la 2. Nada más. Con esa la voy a comparar. ¿Qué pasa si hacemos el límite? Bueno, vamos a ver que se comportan igual. Pero ¿qué pasa si hacemos el límite? Tenemos límite cuando x tiende a 1, en este caso. Es cuando x tiende a 1 ahora. Por la derecha es cuando x tiende a 1. Porque es de esa función. Es 1 entre x menos 1 a la 2 por x más 5. Y 1 entre x menos 1 a la 2. ¿no?
al hacer esto aquí, bueno, se cancela esto con esto y queda 1 entre x más 5. Cuando x tiende a 1, 1 más 5 es 6, eso me da un sexto. Cuando a diferente de 0, habíamos dicho que las dos son se comportan igual. Tengo una p integral de segunda especie con p mayor que 1, diverge. Y si esta diverge, esta también diverge porque me dio diferente de 0 el límite. Así es como hacemos las p integrales. Ok, por ejemplo, una como esta. Recuerden, cuando es de segunda especie, lo que me interesa es dónde se indefine. Lo que me interesa es dónde se indefine. Y si vemos, esta, bueno, va de 0 a 4. Pero si buscamos dónde se indefine es en 1. Entonces, básicamente tengo que separarla en dos integrales. Una integral que vaya de 0 a 1, de 1 entre la raíz quinta de x a la 4 menos 1. Y otra integral que va de 1 a 4, de 1 entre la raíz quinta de x a la 4 menos 1 de x. Esas dos son las que voy a hacer. Así es como las hacemos, ¿verdad? Entonces, eso lo que me interesa es, vean que si el x a la 4 menos 1 yo lo factorizo por diferencia de cuadrado dos veces, x a la 2 menos 1 y x a la 2 más 1, y luego x menos 1, x más 1 y x a la 2 más 1. El factor donde se indefine es en 1, ¿ven? Donde se indefine es en 1, es decir, el x menos 1 es el que me interesa. Entonces yo puedo decir simplemente que esa integral se comporta como la integral de 0 a 1, de 1 entre x menos 1 elevado a la 1 quinto. Y esa integral se comporta como la integral de 1 a 4, de 1 entre x menos 1 elevado a la 1 quinto. Lo vamos a hacer directo, que se comporta igual, lo vamos a decir que se comporta, sin hacer el límite. Ya sabemos que hacemos el límite y me va a dar diferente de 0. Entonces, eso se simplifica haciendo de esa forma. Y como esta es una p integral de segunda especie y el p es menor que 1, entonces converge. Para los dos casos converge, son dos p integrales de segunda especie. El criterio también aplica para integrales de tercera especie. Es decir, lo tengo que hacer de dos formas. Porque esta integral es... Perdón, esta de tercera especie es esta. Esta ¿dónde se me define? Vamos a ver, se define en 1. Entonces lo que me interesa es aquí. Si factorizo x a la 2 menos 1, eso se factoriza como x menos 1 y x más 1. ¿Cuál es el factor que me da problema? X menos 1. Entonces uso el factor y su exponente. Es decir, esta yo la voy a comparar con la integral de 1 a 3 de 1 entre x menos 1. Y el exponente que tiene x menos 1, como es una raíz cuadrada, es un medio. Y como esa converge, entonces esta también converge, lo analizamos de esa forma. Y también en integrales de tercera especie, veamos esto. ¿Por qué esta de tercera especie? Porque tenemos de 2 a más infinito. Veamos esto. El x a la 4 menos 8x se factoriza como x por x a la 3 menos 8, que se factoriza como x por diferencia de cubos, x menos 2, x a la 2 más 2x más 4, ¿verdad? Entonces, es de primera especie porque tiene más infinito, y es de segunda especie porque se indefine en 2, ¿no? Entonces yo la separo en dos integrales. Una integral que vaya de 2 a 3, por ejemplo, de la raíz cúbica de x sobre la raíz de x4 menos 8x, que esa es de primera especie, y una integral que vaya de 3 a más, perdón, de segunda especie, y una integral que vaya de 3 a más infinito de raíz cúbica de x entre la raíz de x a la 4 menos 8x. Aquí vamos a ver la diferencia entre comparar una de segunda especie y una de primera especie. Cuando es de segunda especie me interesa el factor que se cancela, los demás no me interesan. Es decir, esta yo la voy a comparar con la integral de 2 a 3 de 1 entre x menos 2 elevado a la 1 medio por la raíz del exponente 1 medio. Los demás factores como este y este x no me interesan porque no se indefinen en segunda especie. Y esta es la integral de 3 a más infinito. Cuando es de primera especie lo que me interesa es el grado. Arriba es x a la 1 tercio y abajo es x a la 4 medios, que es como x a la 2, porque es el 4 que es el factor más grande, el exponente más grande, y el 2 de aquí, 4 medios. Que esta, vean que es como tener la integral de 3 a más infinito de 2 menos 1 tercio es 1 entre x a la 5 tercios de x. Esta integral converge por ser de segunda especie con p menor que 1, y esta integral converge por ser de primera especie con p mayor que 1. Entonces esta también converge. Y es así como estudiamos la convergencia para integrales utilizando esos criterios.